Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fanny Romero. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, modalidad distancia. La siguiente actividad forma parte de mi formación profesional en mi proyecto de vinculación, delincuencia juvenil. La sociedad, como un escenario en el que interactúa todos sus integrantes, conlleva ciertos aspectos negativos como la discriminación y rechazo de aquellos que no comparten un estándar o características aceptadas de forma común, empujando a estas personas a buscar un ambiente alternativo donde puedan gozar del afecto y seguridad que no encuentran en su hogar ni en su entorno social. Todos estos factores han incidido que con la delincuencia juvenil nazcan las pandillas del rechazo o asilamiento de la sociedad, pero también que por su propia hermeticidad se autoaíslen siendo víctimas y victimarios de la misma situación. Por ello, el objetivo del trabajo es dar a conocer la realidad social por la que atraviesan los jóvenes en la actualidad, tema que es ignorado por completo muchas veces, dejando de lado las garantías constitucionales y legales vigentes de la juventud. Marco teórico. Las pandillas juveniles. La adolescencia sin duda es un periodo de desarrollo y crecimiento, de cambio, de riesgo, no necesariamente negativo en sí. Una encrucijada en el cambio de la vida donde decisiones determinan futuro. Por ello, las pandillas son conformadas por muchachos sumidos en el desconcierto y la desesperanza de sus propias tragedias. Sus vidas están muy manchadas de historias escabrosas, tragedias e incomprensiones que los han arrastrado a ser vistos como un problema social. En sus enfrentamientos hacen uso de piedras, palos, armas blancas y últimamente armas de fuego. Indudablemente, ante una falta de respuesta eficaz por parte del Estado, las pandillas se han fortalecido y ahora son un peldaño o la antesala hacia las bandas delictivas. Estos muchachos han visto desfilar ante sus ojos la violencia desde muy niños. A veces también son víctimas de grupos de limpieza social. Según Boyerincona, la violencia se ha ensañado con ellos desde niños, cuando los mayorcitos los esperaban a la salida del colegio para quitarles lo que llevaban. Y por eso crecieron odiando y formando sus propios grupos. Es una cadena que se ha repetido por generaciones. Causas por las que se originan las pandillas. Primero, la desintegración familiar. Al parecer, la desintegración familiar no es un factor por el que los adolescentes ingresan a las pandillas, sino la difusión familiar manifestada en la comunicación irregular entre sus miembros, así como la poca expresión de afectividad. Segundo, la desocupación y empleo. Si para el común de los adolescentes es difícil conseguir un empleo, para quienes están involucrados en pandillas, esa resulta mucho más complicado, pues están en desventaja frente a los demás debido a su menor nivel educativo y menores capacidades y habilidades. Tercero, deserción escolar. El ausentismo escolar, asociado con bajas tasas de remuneración para la mano de obra no calificada, la falta de orientación, supervisión y apoyo de los que se han convertido en las causas más importantes para el incremento de las pandillas juveniles. Cuarto, la violencia social y familiar. Los adolescentes recurren a la pandilla porque en el hogar no encuentran la tranquilidad y el calor del hogar, sino al contrario, violencia, gritos y nada de comprensión hacia ellos. Y por eso es allí donde buscan amigos con los que ellos se sientan identificados y comprendidos. Quinto, la pérdida de valores y habilidades sociales. Los jóvenes integrantes de pandillas tienen poca valoración de su persona y expresan sentimientos de destrucción recogidos casi siempre de su ámbito familiar. Sexto, la pobreza. Es necesario colocar a la pobreza como uno de los principales factores que originan el surgimiento de las pandillas o el enrolamiento de los adolescentes en ellas, junto con la desintegración familiar, pero ninguno de ellos explica la verdadera razón de este factor. Tipos de pandilla. Pandilla juvenil. Son asociaciones mayoritariamente de hombres entre 11 a 18 años con una estructura jerárquica informal que se conforman
por similitud de intereses como la música, baile o deportes. Pandilla juvenil delincuencial. Son agrupaciones de jóvenes con estructura organizada definida, capaces de cometer actos execrables como violaciones, atracos, lesiones y homicidios. Pandilla criminal. Son agrupaciones delictivas con estructura de crimen organizado que se nutren de jóvenes pandilleros. Cuentan con recursos tales como tecnología avanzada, contactos e infiltrados en el sistema social, capaces de cometer delitos como extorsión, homicidio, secuestro, narcotráfico, entre otros. Tipos de armas que utilizan las pandillas. Armas de fuego, de fabricación casera o de fabricación moderna. Armas blancas, cortantes o cortopunzantes. Contundentes, producen heridas mediante la fuerza de fricción o choques, bates o toletes. ¿Cómo proteger a los jóvenes de las pandillas? La mejor manera de impedir que un joven quede atrapado en el estilo de vida pandillero es seguir estos principios. Pasen tiempo con él, demuéstrenle afecto, manténgase involucrado en su mundo, aunque parezca estar intentando dejarlos fuera. Es triste saber, para algunos jóvenes las pandillas funcionan como familias sustitutivas. Lograr que un adolescente se sienta querido y aceptado tal como es en su casa elimina gran parte del atractivo de una pandilla en primer lugar. Bases legales en lo correspondiente a los adolescentes. La Constitución Política del Ecuador del 2008, del sector vulnerable, acoge la Convención sobre Derechos del Niño en su normativa determinando establecer la responsabilidad conjunta del Estado, la sociedad y la familia en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Reconocer a la ciudadanía social de la niñez y adolescencia. Declarar a la niñez y adolescencia como prioridad nacional. Identificar a la niñez como población en riesgo y vulnerabilidad. Y reconocer la necesidad de la reforma a la institucionalidad pública de la niñez a través de la implementación de un sistema nacional descentralizado de protección integral y de la constitución de un organismo rector de las políticas públicas referente a la niñez y adolescencia. Conclusiones. No se trata de eliminar las pandillas como agrupación juvenil. Se trata de que los jóvenes tengan oportunidad de reemplazar sus conductas delictivas por conductas alternativas que sean equivalentes funcionalmente, con objetivos de trabajo con la pandilla, la comunidad, la familia y la institución escolar. Los padres deben tener un papel importante en el proceso de readaptación o reintegración en la familia, pues según lo que mencionan los miembros entrevistados, uno de los factores que empujan al joven a integrar una pandilla es la falta de comunicación o respeto en el hogar, por lo cual es necesario un cambio de actitud desde sus casas para lograr una transición eficiente. El Estado ecuatoriano, como garante constitucional de todo ecuatoriano, debe asistir legalmente con un abogado que pueda otorgar una defensa justa en el caso de jóvenes pandilleros y de organizaciones que deseen pagar por cualquier actividad delictiva que hayan cometido, considerándose las implicaciones psicológicas que puede tener un joven con problemas en la adolescencia. La sociedad y principalmente la familia es la cuna de los valores y la cultura aceptados comúnmente. Por esto, el cambio en la humanidad debe ser profundo para que pueda considerarse a los jóvenes como personas de valor, no como seres inferiores o incomprendidos, dejando también los estigmas que empujan a visualizar a todas las pandillas y organizaciones sociales como grupos delincuenciales. Y por el contrario, brindándoles la oportunidad a estos jóvenes de probar con sus acciones el tipo de vida que buscan tener. Muchas gracias.